Hola, hola, bienvenidos al Instituto de NIF. Es un inmenso gusto saludarles. El día de hoy presentamos la cuarta sesión de nuestro taller Matemática Financiera Práctica en Excel. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, al igual que por supuesto el doctor Ángelo Toledo, quien ya se encuentra en plataforma y a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Toledo, por nuevamente estar con nosotros. Un inmenso abrazo a la distancia. Bienvenido, por supuesto, a esta su casa en beneficio de nuestros suscriptores y las personas que hoy nos acompañan. También un inmenso abrazo a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Y sin más preámbulos, doctor, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Excelente, muchas gracias. Buenas noches con todos. Empezamos entonces el día de hoy con la sesión número 4, en la cual vamos a seguir retomando los temas que hemos estado viendo el día de ayer. Para recordar muy brevemente, muy rápidamente, el día de ayer habíamos conversado básicamente de lo que vendría a ser el costo del servicio de la deuda. Cuando hablamos del servicio de la deuda, estamos hablando de un financiamiento, estamos hablando de un préstamo, así se le conoce normalmente, regularmente en la literatura, como el famoso servicio de la deuda, ¿de acuerdo? Entonces lo que estábamos viendo el día de ayer básicamente era justamente todo este tópico y adicionalmente estábamos viendo que existe una diferencia, por lo menos acá en Perú, cuando tenemos una tasa, una tasa que acá en Perú se le conoce como la tasa de costo efectivo anual, que es la tasa que engloba el servicio de la deuda, que es el que estamos observando y el que estamos ejercitando en estos momentos, junto con todos las comisiones o gastos adicionales o colaterales justamente vinculados con el servicio de la deuda. Sumamente importante saber esa famosa TCA porque finalmente el gasto total que nosotros asumimos al momento de tener un financiamiento no solo es el costo de la deuda per se, sino es el costo integral. ¿Ok? Entonces eso es uno de los temas que vamos a revisar en breves instantes. Como pueden observar, acá tenemos una fórmula donde básicamente ustedes pueden observar que la TEA, acordémonos siempre, la TEA es el costo propio del financiamiento. Es lo que nos cuesta únicamente la deuda. Sin embargo, lo que ocurría en el anterior, como ya lo habíamos mencionado, era que determinadas entidades financieras jugaban justamente con la TEA, la efectiva anual, donde te ofrecían a sus clientes, o evidentemente una tasa más pequeña. Sin embargo, estos costos colaterales los subían de manera exponencial. Y el costo total que finalmente pagaba el usuario o el cliente era un costo bastante más elevado. De ese modo es que justamente en el Perú, por lo menos hay un órgano regulador que vendría a ser la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, en la cual dijo, ustedes ya no pueden ofrecer productos, ojo, ojo, a personas naturales únicamente con la TEA. Si tú quieres ofrecer un producto a una persona natural, tú tienes que ofrecerle a través de la TCEA, la tasa de costo efectivo, la tasa all-in, la tasa que cubre, inclusive el financiamiento más los colaterales asociados. ¿Ok? Eso lo vamos a calcular en un ratito adicional. Y también vimos evidentemente el día de ayer una pregunta que normalmente suele estar eh, para muchas personas en incógnita, que vendría a ser si la deuda es buena o es mala. Básicamente lo que nosotros pudimos observar, y acá salió una muy buena pregunta de sus compañeros, era, Ángelo, ese escenario que tú estás presentando, evidentemente vemos que existe una maximización, como lo están viendo acá, del 5% al 8%, pero esa maximización se da únicamente para empresas u organizaciones o personas cuyo costo de deuda sea bajo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hablando de empresas corporativas que se pueden financiar entre 5 o 6%. Estamos hablando de empresas grandes, empresas medianas que tienen una tasa más o menos del 10, 12, 15%. Pero si hablamos de una microempresa, si hablamos de un emprendedor, que se esté financiando aproximadamente entre el 25 y 30% en una entidad bancaria, ojo, en una entidad bancaria, si nos vamos al otro rubro del sector financiero, vale decir,
Si nos vamos, por ejemplo, a una entidad financiera, que es distinto a un banco, o si nos vamos, por ejemplo, en Perú, a una caja de ahorros, a una cooperativa, entre otros, las tasas son muchísimo, muchísimo más bajas, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de que tienes por ahí, tú accedes a una deuda, eres emprendedor, etcétera, pero tienes una deuda que te cuesta, no sé, 25, 35%, ahí tienes que pensarlo y tienes que razonarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú tienes que tener en consideración es que sí o sí, indefectiblemente, siempre lo que tiene que ocurrir es que el costo de la deuda, la TEA, la TCA, siempre tiene que ser menor que lo que te cobra el inversionista por meter su plata en tu proyecto de inversión. ¿Ok? No sé si me pueden ayudar en paralelo para ponerme en la sección de preguntas para poder irlo viendo también si es que sale alguna duda. Entonces, justamente estábamos hablando de este tema el día de ayer, ¿no? Entonces, Ángelo, la deuda siempre tiene que ser más barata que el costo del inversionista, lo que te exige de rentabilidad del inversionista, porque acuérdate que el inversionista corre un mayor riesgo respecto a un emisor de deuda como una entidad financiera, como un banco, como una financiera, etcétera, porque las entidades financieras sí o sí tienen normalmente lo que es un contrato de prelación. Eso quiere decir que en el caso inminente de algún riesgo que pueda existir, lo que van a hacer las entidades financieras después de recibir o después de que la empresa en liquidación, etcétera, le pague a la entidad tributaria y le pague a sus colaboradores, inmediatamente le va a pagar a la empresa financiera. Por lo tanto, su nivel de riesgo es pequeño. Sin embargo, un inversionista tiene un nivel de riesgo mucho más elevado. Por eso, siempre la deuda tiene que ser más barata que el retorno que te exige el inversionista. ¿Y a qué cosa iba con esto de acá? Si finalmente tú eres un emprendedor que tiene una deuda del 25-35%, el problema radicaría principalmente en que tú lo que tienes que hacer efectivamente es darle al inversionista, si te está 25%, darle al inversionista una rentabilidad del 35%, del 40%. Si no, esto que tú estás viendo en pantalla no serviría. Entonces, para esos casos en específico, sí sirve la deuda, ojo, a pesar de que sea una deuda cara, si tu proyecto tiene una rentabilidad interesante, una rentabilidad superior a, evidentemente, el costo de la deuda. Hoy día podemos ver restaurantes, pollerías principalmente, que tienen rentabilidades del 30-40%. Vemos nosotros negocios de tecnología que tienen una rentabilidad de 40-50%. Esos negocios que tienen rentabilidades bastante elevadas, tú podrías financiarlos tranquilamente con una deuda de 25-35%. Pero si tú agarras y consigues una deuda de 50%, ya no te va a funcionar porque lo que te queda finalmente para darle al negocio de rentabilidad se hace cada vez más complicado. No sé si me dejo entender. Entonces, esas son las situaciones complicadas que podrías tener al momento de financiar un proyecto. Independientemente de lo antes ya mencionado, la deuda es buena, por lo que ya les había comentado del beneficio de maximizar justamente la rentabilidad de los inversionistas del proyecto como tal en sí. Sin embargo, hay que tener en consideración la variable antes mencionada. No sé si me pueden ayudar con la parte de las preguntas, por favor. A ver, muy bien, entonces vamos a continuar. Ahí está, perfecto. Acá lo puedo ver, permíteme un segundito. Ahí está. Entonces, si tienen consultas, dudas, igual ya saben la dinámica, me pueden ir escribiendo. Yo acá tengo en mi otra pantalla, estoy observando las consultas que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, permítame un segundito para poderlo poner mejor. Buenas noches. ¿Cuál es el costo financiero del escenario 1? El costo financiero del escenario 1 no tiene, ojo, si estamos hablando del escenario 1 de costo financiero como costo de deuda. Acá yo no estoy hablando de costo de capital, ojo. Entonces, como costo financiero es cero porque básicamente lo único que tú tienes es la plata del inversionista. Acá no estamos hablando, no lo estamos llevando, ojo, a un plano económico. Si tú lo llevas a un plano económico, sí deberías evaluar justamente su costo de oportunidad, tal cual como me imagino que debes conocer lo que vendría a ser el EVA, pero eso ya es otro punto y aparte. ¿Ok?
Entonces, bueno, eso era retomando básicamente lo que hemos visto el día de ayer, lo del costo del servicio de la deuda y evidentemente a nosotros si nos dan la oportunidad de elegir entre aumentar en un proyecto, aumentar a un inversionista o solicitar plata justamente de terceros como podría ser una deuda, justamente lo que más me conviene es evidentemente sacar una deuda, pero por lo ya comentado de manera anterior, ¿ok? Ahora, por ahí también salió el día de ayer una consulta que yo les decía, yo les mencionaba respecto a este tema. Cuando viene un emprendedor conmigo y me dice, oye, Ángelo, necesito que me apoyes con la parte financiera, cómo me conviene apalancarme, etcétera. Yo lo primero que te voy a decir, tú eres un emprendedor, tú no tienes ahorita flujo efectivo, tú no tienes un balance cerrado, tú no tienes un resultado cerrado. Entonces, ninguna entidad financiera o pocas entidades financieras te van a brindar a ti una deuda. Lo que pueden hacer es brindarte una deuda, pero la tasa va a ser extremadamente alta. ¿Ok? Una forma con la cual ustedes pueden jugar es que ustedes como persona natural sacan el préstamo y ustedes le prestan a la organización, a su emprendimiento. Esa es otra manera en la cual también trabajo con mis emprendedores, justamente para que ellos tengan esa capacidad y puedan endeudarse y puedan maximizar sus beneficios. Son distintas alternativas que se brindan justamente con la finalidad de poder maximizar el beneficio. En el escenario 3 la rentabilidad neta es del 8%, pero no se ha tomado el costo financiero y capital. Nuevamente, no estamos hablando de un punto de vista económico. Si tú me estás diciendo que quieres incorporar el costo de oportunidad del inversionista, el CAE, a través de la metodología del CPM, el beta y todo eso, que es una valorización de un portafolio de inversión, etcétera, eso no se está tomando en consideración. Ojo, ¿va? Eso, sí, eso ni siquiera se calcula normalmente, se calcula si es que tú haces un análisis de EVA, ¿ok? Que es algo completamente distinto. Pero para estos fines, no, porque estamos yendo desde lo más básico, lo principal, ¿ok? Entonces sigamos. A ver. Bueno, entonces sigamos con el ejercicio que estábamos viendo el día de ayer. El día de ayer básicamente hicimos un cronograma, ya hemos utilizado un par de fórmulas, hemos utilizado la fórmula de pago, y básicamente hicimos nuestro cronograma donde ustedes se tienen que acordar y lo que tienen que buscar siempre es que al final del periodo, por ejemplo, si acá tú estás hablando de 6 años equivale a 72 meses, acá está tus 72 meses, en tu periodo 72, lo que tú deberías tener como saldo final siempre, siempre, siempre debe ser cero. Como tú puedes ver en los dos escenarios, en los dos cronogramas de deuda, hemos llegado en el periodo 72 a la cifra cero. Ahí nosotros podemos decir tranquilamente que nuestro cronograma está bien, ¿ok? Solo para que ustedes lo tomen en consideración el assumption, el supuesto con el cual estamos trabajando acá. Esto de acá, ojo, lo voy a poner acá. Más arriba voy a poner, se asume para estos cronogramas un calendario de 360 días con 30 días por mes, ¿ok? Lo que tú estás viendo acá es que nosotros estamos trabajando con un supuesto general, donde estamos trabajando con un cronograma de calendario de 360 días y 30 días por mes, ¿ok? Ahora más adelante yo les voy a enseñar cuál es la diferencia con un cronograma bancario. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que hacer un cronograma bancario como tal es muchísimo más complejo de lo que nosotros hemos podido ver el día de ayer. ¿Por qué no lo hago todo con un cronograma bancario desde el inicio? Muy sencillo, porque lo que yo necesito es que ustedes puedan entender la lógica de los 10, 12 años que tengo trabajando profesionalmente en empresas que ustedes ya han podido ver, que son empresas grandísimas, empresas corporativas principalmente, ustedes, así se los digo sinceramente, nunca he hecho un cronograma del tipo bancario. ¿Por qué? Porque el banco te lo entrega. Y finalmente, esto es algo muy importante que ustedes tienen que tener en consideración, la diferencia entre un cronograma bancario y el cronograma que estamos utilizando ahorita, que es un cronograma de 360 días, las variaciones son pequeñas. Ahí se utiliza el principio de materialidad.
finalmente lo que a nosotros nos interesa saber es estos beneficios que tú estás observando acá. Oye, Ángelo, si yo agarro y hago una amortización de capital, yo tendría 3.906 soles. Ok, haces esto exactamente con un cronograma bancario y en lugar de salirte 3.906, te puede salir 3.890 soles. Entonces, una diferencia de 20, 30 soles, ¿tú crees que va a impactar finalmente para que tú hagas una u otra alternativa? No, definitivamente, porque es algo minúsculo, porque es algo finalmente que no tiene materialidad. Todo esto de acá es para que tú puedas tomar decisiones estratégicas. Hago un prepago acá, hago el otro, etcétera, etcétera, etcétera. No es para que tú estés haciendo, porque si tú quieres hacer un cronograma exactamente igual al de banco, simplemente volteas al banco y le dices, banco, necesito que me hagas un cronograma. Esto de acá es para que tú puedas hacer justamente tus cálculos, puedas tomar decisiones, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. El ejercicio que teníamos el día de ayer básicamente era una deuda de 25.000, plazo de 6 años, una TEA del 14%, había sido desembolsada en el mes de junio del 22 y acuérdense, lo que habíamos trabajado era, oye, Ángelo, cuando tú trabajas esto de acá, como es un cronograma mensual, los cronogramas mensuales necesitas una tasa efectiva mensual. Entonces te das cuenta que acá lo estamos elevando a la 1 entre 12 porque son 12 meses lo que existe un año. Tienes tu tasa mensual y finalmente aplicas lo que vendría a ser tu fórmula de pago en la cual tienes dentro de las variables que estás analizando, tendrías la tasa, donde acuérdate que la tasa tiene que ser una tasa mensual y como es un cronograma mensual, el periodo con el cual trabajes, por eso está multiplicado por 12, tienen que ser meses, ¿ok? Está todo mensual. Y finalmente tienes el aporte o el valor que justamente te ha ingresado como financiamiento. Eso siempre tienes que tenerse en consideración si hablas de meses. Entonces tu fórmula, tu tasa tiene que estar mensualizada, ¿ok? Es más, un cronograma bancario nunca, 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 nunca va a utilizar esta fórmula, porque ahí se tiene que utilizar principios más básicos, ¿ok? Más complejidad, no tienes esas fórmulas a la mano, así que justamente hace que tengas una mayor dificultad al momento de trabajarlo. Podría profundizar un poco más sobre el tema de emprendedores cuando ellos se prestan efectivo en las entidades financieras y posteriormente ellos trabajan trasladar esa obligación y así recibir beneficios del proceso de desarrollo. Es exactamente lo mismo que te había comentado. Es una manera simplemente en la cual tú maximizas el beneficio del inversionista con un emprendimiento, sacando una deuda a través de los accionistas, que ellos normalmente pueden acceder a deudas del 10, 9, 8, 12%, que es bastante menor a una deuda del 25, 35%, que es la que te cobra una entidad financiera para una empresa, para un emprendimiento completamente nuevo, y esa persona que tiene una deuda del 9, 10% se lo presta a la organización y finalmente hace una jugada de ese modo en el cual se puede maximizar el beneficio. Profesor, disculpe, entonces la amortización es una parte del préstamo que estamos pagando y los intereses serían la ganancia del banco, correcto, exacto. La amortización, como lo habíamos visto por acá, acuérdense, el saldo es la plata que te ha dado el banco. Acá tú tienes 25.000, que es lo que te ha dado el banco, empieza con 25.000 en el periodo 1. Estos 25.000, como tú tienes todavía 25.000 por parte, tú tienes 25.000 del banco, tú tienes que pagar intereses, tú tienes que pagarle a la entidad financiera por aún tener esos 25.000. Por eso los intereses siempre se calculan, como lo pueden observar ahorita en pantalla, sobre el total del saldo que tú tienes remanente en ese momento. ¿Ok? Y la amortización, cada vez que tú pagues una cuota, la amortización, como lo pueden ver acá, es tan solo el pago del capital que te había prestado la entidad financiera. Por eso que tú ves que acá tiene 25.000 y luego baja 24.700. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando una parte de ese capital. Y valga la redundancia con lo que tú estás observando acá, como tú al inicio tienes más saldo, tú tienes más dinero de la entidad financiera, los intereses al inicio van a ser más grandes y conforme vaya cayendo tu saldo, evidentemente tus intereses van a ser cada vez más chiquitos. Mientras que como tú tienes unos intereses más grandes,
al inicio tu amortización se vuelve chiquitita. ¿Por qué? Porque finalmente acuérdate que la amortización es el